Mis hermanos, Dios me les bendiga en esta noche, Dios me les guarde. Una vez más estamos aquí por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Soy su hermano en Cristo, José Báez, y para mí es de grato placer estar una vez más para compartir la palabra de Dios en este estudio teológico que tenemos con respecto a las 10 vírgenes, ¿verdad? Preparados para la boda del Cordero. Hoy es el estudio número 4 que vamos a tener, así que vamos a estar orando para que el Señor establezca su orden y como siempre Él siga tomando el dominio y el control de nuestras vidas. Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, te alabamos y te glorificamos, Señor, y te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Padre, por permitirme, por darme este privilegio, Dios mío, este don inmerecido porque no merezco nada, Dios mío, de poder predicar, de poder enseñar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, permite que tu Espíritu Santo traiga, Dios mío, claridad a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La semana pasada estuvimos hablando con respecto a este estudio de las 10 vírgenes y nos quedamos en el versículo 6, donde dice que a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirles. Y desglosamos ese punto y decíamos, a manera de repaso, que a la medianoche viene siendo la voz de la duodécima hora, es decir, a la medianoche, a las 12 de la noche, y que en este momento, ahora mismo, estamos nosotros en la voz de la 11ª hora, es decir, estamos ya predicando a las 11, dando el mensaje ya definitivo, para que las personas puedan aceptar al Señor y los hermanos en Cristo estemos preparados ya para este gran encuentro, para el arrebatamiento, para luego irnos a celebrar las bodas del Cordero. Y como usted sabrá, para ir a una boda hay que estar invitado. Ya tenemos la invitación, pero también tenemos que estar bien vestidos. No podemos ir estrujados, ni sucios, ni malolientes. Y tenemos que tener nuestras vestiduras blancas preparados para aquel encuentro precioso. Y la Biblia dice en el versículo 7, después que se escuchó el clamor de medianoche, ¿verdad?, la voz de la 12ª hora, de Mateo capítulo 25, versículo 6 y 7, el versículo 7 dice: entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Dice que todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Acordémonos que estaban durmiendo. Dice que tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Y dice que después de cabecear, cuando se oyó el clamor, el grito, dice que se levantaron y se pusieron a preparar. Es decir, tenían que recortar las mechas de las lámparas después que se quemaban los bordes. Usted sabe que los que somos un poquito más jóvenes, que tuvimos en nuestras casas lámparas de gas, y las lámparas de gas tenían un tubo de cristal. Ese tubo se llenaba de humo negro alrededor después que tenía mucho tiempo prendida, y uno tenía que bajar un poco la mecha, quitar el tubo de una manera que no se pudiera quemar la mano, y siempre con un paño o un periódico se limpiaba y eso quedaba nuevecito, pero la mecha se le recortaba los bordes y a la lámpara se verificaba y se le echaba siempre más aceite. Se le echaba, en este caso era gas, eran lámparas de gas. Y eso se llama despabilar. Nuestras vidas tenemos que despabilarlas. La palabra de Dios dice en Lucas capítulo 12, versículo 35, que tenemos que estén ceñidos vuestros lomos, y dice que vuestras lámparas estén encendidas. Y decíamos que las lámparas son nuestra vida, en sacrificio, en ofrenda, en servicio para la obra y la gloria del Señor. Y nuestras lámparas tienen que tener el aceite del Espíritu Santo para que estemos preparados. También dice la Biblia en Marcos capítulo 13, versículo 33, mirad y velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Una manera de despabilar nuestras vidas, como se despabilaban las lámparas, como se limpiaban las mechas, el tubo, y se le echaba aceite o gas, es nosotros estar velando y estar orando, porque no sabemos cuándo será el tiempo de la venida de nuestro Señor. Y como dice Lucas 12:35, tenemos que estar ceñidos vuestros lomos, es decir, bien preparados, bien apretados de cintura,
y vuestras lámparas, que es vuestra vida, encendida. También Efesios capítulo 6, versículo 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Eso dice Efesios capítulo 6, versículo 14. Estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad, es decir, que tenemos que andar en verdad. Y tenemos que estar vestidos con la coraza de justicia. En Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante habla sobre la armadura del cristiano y tenemos que tener esa armadura puesta. Porque no sabemos cuándo el Señor vendrá por nosotros. Y volviendo a Mateo capítulo 25, versículo 8 dice que después que las vírgenes, en el versículo 7, todas se levantaron y empezaron a despabilar sus lámparas. Dice que se dieron cuenta las 5 insensatas que no tenían aceite ni en sus lámparas, es decir, le quedaba muy poco aceite, pero tampoco tenían depósitos en la otra mano. Acordémonos que yo le hablaba y les decía que las vírgenes prudentes tomaron las lámparas, pero también tomaron consigo aceite. Y el aceite, símbolo del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no vamos a ir a ninguna parte. Sin el Espíritu Santo no podremos volar hacia el reino de los cielos para el encuentro con nuestro Señor. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Y en Mateo 25:8 dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Bendita sea la gloria de Dios. En Proverbios 13:9 dice, la luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Oye bien, la luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Y si la Biblia dice esto en Proverbios 13:9 es porque estas vírgenes insensatas estaban obrando impíamente, porque sus lámparas se apagaban. Cuando tenemos pecado en nuestras vidas, cuando andamos por camino no bueno, cuando lamentablemente no estamos haciendo las cosas que a nuestro Padre Celestial le agrada, nuestra vida espiritual empieza a apagarse. Y muchas personas no se dan cuenta, muchos cristianos lamentablemente no se dan cuenta que están apagados, porque han hecho compromisos con el mundo. Y el hacer compromiso con el mundo es enemistad contra Dios. Por eso dice que la lámpara de los impíos se apagará, como se estaba apagando la lámpara de las 5 vírgenes insensatas. En Job capítulo 21, versículo 17 dice, oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada y viene sobre ellos su quebrantamiento, y Dios en su ira les reparte dolores. Mi alma te alaba, Jehová. Oh, cuántas veces se apaga la lámpara. Porque hay muchos de nosotros a veces que pensamos que esto es religión, esto es más que religión. La Biblia dice que la religión pura e inmaculada, sin mácula, es la religión visitar a los huérfanos, a los ancianos. Eso habla la Biblia en el libro de Santiago, a los presos. Pero esas son obras de bien que tenemos que hacer, porque todos estamos llamados a hacer obras de bien. Pero no podemos descuidar nuestra vida. Y no podemos creer que porque estamos haciendo obras de bien podemos tener una vida a escondidas de pecado y de maldad. Porque la palabra de Dios dice que muchas veces la lámpara de los impíos está apagada. Y viene sobre ellos su quebrantamiento, como estas vírgenes. Qué difícil fue para ellas en este momento, cuando vieron que sus lámparas se estaban apagando. Y le dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Estos son los cristianos que viven diciendo, yo quiero que tú ores por mí, yo quiero que tú ores por mí, pero tú, ¿qué estás haciendo? Sí, ok, tenemos que orar los unos por los otros, tenemos que clamar los unos por los otros. Pero ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Porque si oran por mí, también yo tengo que orar por mí y por el que ora por mí también. Yo tengo que tener vida cristiana. En Proverbios capítulo 24:20, Proverbios 24:20 dice, porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. Tenemos que ser cristianos de verdad si queremos ir a la boda del Cordero. El cristiano no es mala paga.
El cristiano no es pendenciero, no es jactancioso, no es burlador. El cristiano no practica la impiedad, no practica el adulterio, no practica la fornicación, no practica el engaño. Porque el practicar el pecado es muerte. La Biblia dice que si pecamos, abogados tenemos para con el Padre, a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, que está a la diestra del Padre, a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros. Pero no podemos vivir una vida en pecado. No podemos vivir una vida en pecado. Y estas vírgenes, lamentablemente, en este momento clamaron porque su vida estaba en impiedad, como dice Proverbios 13:9, Job 21:17 y Proverbios 24:20. Su vida estaba en despropósito. Solamente tenían aceite en sus vidas para brillar por un tiempo. Pero cuando nosotros empezamos a practicar el pecado, el Señor, después que trata con nosotros, tiene que apartarse, porque Dios no tiene comunión con el pecado. Y en el versículo 9 dice: mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. No sea que no haya suficiente para nosotras ni para vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Esto significa que nadie tiene demasiada gracia como para dar a otro de lo que él mismo recibe de prestado, porque la gracia es prestada, la gracia del Señor no la da a nosotros. Nadie puede producir gracia, porque la gracia es un don gratuito que viene del Padre, un don inmerecido que el Señor nos da. Y te lo voy a demostrar por la palabra. Romanos 14:12 dice: de manera que cada uno de vosotros dará a Dios cuenta de sí. Yo puedo orar por ti, pero yo no puedo salvarte. Yo puedo hacer que tú, sacarte de un error, pero tú tienes que permanecer una vez tú saliste del error. Porque oye, como dice Romanos 14:2, cada uno de vosotros dará cuenta a Dios de sí. Y primera de Pedro 4:18 dice: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Oye bien, mi hermano. Esto está en primera de Pedro 4:18. Y si el justo con dificultad, es decir, es con dificultad que nosotros nos vamos a salvar. Es peleando la buena batalla de la fe, mi hermano, que estamos. Y en primera de Timoteo 6:19 dice: atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Ellas querían en ese momento tener aceite, querían hacer muchas cosas. Hay personas, déjeme decirle, mi hermano, que hay personas que Dios les da tanta oportunidad y les desprecian. Hay personas que Dios le habla, trata con ellos con cuerdas de amor, como dice Job capítulo 33:14, más en una o en dos maneras habla Dios al hombre, pero el hombre no entiende. Y hay personas que después que están en una cama, entonces quieren ir a predicar a las naciones, quieren hacer la voluntad de Dios. Padre, yo te voy a seguir, pero ya es muy tarde. Y dichoso aquel que después que tenga una cama, el Señor lo salva. Porque hay muchos que no llegan a ese privilegio. Y por eso vemos aquí que dice que si el justo con dificultad se salva, es decir, yo no puedo darte la salvación, yo puedo ofrecerte el plan de salvación para que tú elijas. Pero una vez tú eliges el plan de salvación, yo como instrumento de Dios puedo ofrecértelo, ¿verdad? Colaborador de Dios, tú tienes que permanecer, tú tienes que tener vida cristiana. No era como antes se decía, yo me voy a ir en el rapto de la iglesia porque mamá es cristiana. No, mi amigo, no, mi hermano querido. Cada cual tendrá que ponerse en la brecha para poder irse con Cristo. Y cada cual tiene que tener vida cristiana. En el versículo 10 hasta el 13 habla de la llegada del esposo y el resultado de este encuentro. Y dice que las vírgenes prudentes le dijeron: vayan y compren donde nosotros compramos. Es decir, vayan a buscar también como nosotros buscamos. Vayan a orar, vayan a ayunar, vayan a siliciar. Vayan a apartarse del pecado, apártense. Eso fue lo que ya quisieron decirle. Esta parte del versículo 9 suena como una parte como cruel. Porque cualquier persona puede decir: pero ¿y por qué no le dieron del aceite? Ellas podían darle de ese aceite. Es que el aceite es la unción del Espíritu Santo y es de carácter individual.
como te leí en Romanos 14:12. De manera que cada uno de vosotros dará a Dios cuenta de sí. Porque quizás dentro de la iglesia todos podemos adorar y glorificar a Dios, pero cuando salimos de ahí, seguimos en la misma actitud de adoración a Dios, seguimos en el mismo sentido del gozo de salvación. Y la Biblia dice en el versículo 10 que mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¡Wow! Una religión para bien morir. Esto es con respecto a lo que dejan para la última hora. Una religión para bien morir. Es decir, la gente que a lo último deciden por el Señor y ya es muy tarde. Vivieron una vida muy descontrolada, una vida muy descuidada. Y cuando llega el momento de la verdad, quieren meterse con Dios, pero ya va a ser muy tarde. Hay muchísimas personas que cuando Cristo levanta a su iglesia, van a querer venir a las iglesias y van a querer ayunar y orar, pero ya va a ser muy tarde porque ya Cristo levantó a su iglesia. Bendita sea la gloria del Señor. El asunto más importante para nuestro destino personal, eterno, es ocuparnos de nuestra salvación. La salvación suele necesitar algún tiempo para fraguarse en el ánimo. La salvación no es cosa que puede llevarse a cabo con precipitación. La salvación hay que cultivarla. Es como un jardín que hay que estar cultivando esa salvación. Solamente los únicos que pueden en un momento dado aceptar esa salvación, ser privilegiados esa salvación, son aquellos que quizá en el momento de la muerte se les predica y aceptan a Cristo y se van. Pero no todos vamos a pasar por ese privilegio, como lo tuvo el ladrón en la cruz, cuando le dijo al Señor, después que reconoció que era un pecador: acuérdate de mí cuando en tu gloria esté. Y el Señor le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero eso es un caso de tantos. Esa no es la tendencia, mi hermano. La salvación suele llevar algún tiempo para poder entronizarse en nuestras vidas. Y es a través de una vida de búsqueda en Dios. Y la parte B del versículo 10 de Mateo capítulo 25 dice: y se cerró la puerta, es decir, la puerta se cerró para dar seguridad a los que están dentro, para excluir a los que se quedaron fuera. Y ustedes saben que la Biblia dice que Cristo es la puerta. Cristo es la puerta. En Lucas capítulo 13, versículo 25 dice: después que el padre de familia, se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Bendita sea la gloria del Señor. Qué difícil. Dice que se cerró la puerta porque Cristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Pero también dice Cristo: yo soy la puerta de las ovejas. Y mi hermano que vas a escuchar este mensaje, que estás escuchando este mensaje, este estudio bíblico, queremos que tú entiendas que todavía hay esperanza. Y que si estamos en insensatez, si estamos mal, podemos clamar al Señor, apartarnos del pecado para alcanzar la salvación y la vida eterna. Qué duro. Esta es una de las partes más difíciles de esta parábola. Estas vírgenes se levantaron y despabilaron sus lámparas. Estas vírgenes arreglaron sus lámparas. ¿Pero dónde estaba el problema? En que las 5 insensatas no tenían depósito. Estas vírgenes clamaron a las prudentes y le dijeron: dando de vuestro aceite, pero las prudentes no podían darle, porque ya el momento había llegado. Las prudentes le respondieron: vayan a los que venden. Pero mientras ellas iban, dice que vino el esposo y las que estaban preparadas se fueron con Cristo. Así será el rapto de la iglesia. Así va a ser el rapto de la iglesia. Y mis hermanos, como ustedes entenderán, el tiempo ha corrido y voy a tener que dejarlo hasta aquí. Y la semana que viene, les prometo que va a ser ya el final de este estudio. Pero como les expliqué,
la semana pasada, quiero ir al paso desglosando, porque es menester que entendamos y que tengamos una buena comprensión de esta palabra de Dios. Así que mis hermanos, soy su hermano Cristo José Báez, un abrazo desde aquí y guardémonos y no seamos insensatos, seamos prudentes y todavía podemos tener aceite en nuestras manos. Shalom, mis hermanos.